Bueno, tenemos un panel bien diverso, bastante diverso. Tenemos básicamente el gabinete económico de Guatemala aquí. Tenemos a miembros del legislativo y bueno, creo que después de que ya se nos dio de manera tan clara, tan elocuente, el diagnóstico de la situación y la ruta, no solamente es un diagnóstico, fíjense lo que hizo el Fundesa, no solamente dio un diagnóstico de la situación, sino también una ruta a seguir, la medicina, ¿no? Así es que, si ya sabemos cómo hacerle, yo creo que en este panel espero que podamos determinar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se está haciendo actualmente para empezar a tomar esa ruta que nos puso aquí tan amablemente el Fundesa. Así es que vamos a empezar. Entiendo que, ministro de Economía, usted tiene una pequeña introducción que me parece que es importante para poder empezar a establecer en dónde estamos parados en este sentido, y después de ahí nos vamos ya con el panel y con el debate, ¿no? Su micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que, como decía Alberto, muy motivador la presentación de Salvador y sobre todo esa integralidad de esa presentación. Tal vez lo que vale la pena mencionar es que no solo da la sensación, sino que es una realidad que hoy hay una alineación entre sector público y sector privado, una misma visión de hacia dónde ir, de qué hacer, de cómo hacerlo incluso. Desde el Gobierno de la República, desde el liderazgo del presidente Otto Pérez Molina, nos hemos puesto de acuerdo también hacia dónde ir y cómo hacerlo. Sin embargo, en el tema muy específico del empleo, déjenme decirle que hemos trabajado con un equipo. Tenemos una propuesta integral de generación de empleo renovada, muy creativa, diría yo. La hemos trabajado en conjunto, por supuesto, el Gabinete Económico, pero yo quisiera mencionar en especial que le hemos trabajado con la ministra de Desarrollo Social y con el ministro de Trabajo, Carlitos Contreras, que nos acompaña por aquí, que yo le digo que ya no es el ministro de Trabajo, sino que es el ministro del Empleo, por la visión que tiene en el tema de generación de empleo. Y por supuesto, el tema de generación de empleo, como ya bien nos lo han dicho los panelistas anteriores, y no voy a ahondar mucho en eso, se necesita que se den las condiciones adecuadas, un clima de negocio adecuado para que estas condiciones se den. Para eso, pues como todos ustedes sabrán, desde prácticamente el principio de gobierno lanzamos una Agenda Nacional de Competitividad que ustedes conocen perfectamente bien y que nos ayuda a poner en perspectiva lo que debe de ser y lo que va a ser nuestro clima de negocios. Por supuesto, lo que creemos es que es el empleo el que termina de aterrizar las propuestas y los grandes pactos que tenemos en el gobierno y que el presidente ha lanzado, que es el pacto contra el hambre, el pacto hambre cero, el pacto de la paz, de la seguridad y la justicia y el pacto fiscal y de competitividad. Y cuando digo que es el empleo el que termina de amarrar todas estas cosas, consideramos que es el empleo la mejor lucha contra el hambre. Consideramos que es el empleo la mejor lucha contra la violencia y la inseguridad. Y consideramos que todo lo que hacemos dentro del pacto fiscal y de competitividad no tendría ningún sentido si esto al final no redunda en oportunidades de empleo. Para eso, y con eso termino, porque después durante el panel tendremos la oportunidad de explicarlo un poco mejor, tenemos una estrategia integral de generación de empleo que empieza en poner las condiciones adecuadas para esa generación de empleo, pero que tiene acciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo, tiene acciones del Ejecutivo y tiene también una propuesta legislativa. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo creo que sí va a ser más enriquecedor y más fácil. Los panelistas han accedido a empezar directamente con la sesión de preguntas y respuestas. Habíamos pensado primero en que hablaran o dieran alguna posición inicial, pero como estamos con el tiempo un poco apremiante, vamos a empezar con con las preguntas y respuestas de manera rápida. Esta pregunta, como decimos en México, va a ser de mi cosecha, porque esta yo creo que es, tal vez ustedes aquí todos se saben la respuesta,
pero yo no. Y como yo soy el que tengo el micrófono, entonces voy a aprovechar y me voy a adueñar de la situación porque yo quiero saber realmente la respuesta. Y esta es una pregunta que yo tengo para el diputado Oliverio García, que me explique a mí, primero por curiosidad, después como observador, después como extranjero y al último como periodista, quién y por qué dentro de la Cámara, dentro del Legislativo, se opone a una ley contra la corrupción. Tal vez hay que citarle a usted algunos antecedentes porque yo no soy un hombre acostumbrado a dar excusas. Yo soy una persona que las cosas las va diciendo de frente tal y como deben ser. La Comisión de Legislación que yo presido desde hace 4 años, 5 con este, desde el año 2008 emitió un dictamen sobre lo que en ese momento se llamaba la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito. Nunca, y debo decirlo así de claro, nunca durante el gobierno anterior hubo intención de aprobar esa ley, que quede claro. Este año, el señor presidente de la República presenta una nueva iniciativa al Congreso, se conjuga esa iniciativa con las anteriores y se crea entonces una nueva ley, ya no solo de enriquecimiento ilícito, sino una ley anticorrupción, que ha causado miedo en algunas personas, no entiendo por qué, porque la mayoría de delitos ya están dentro del Código Penal. Pero son delitos que tienen penas ridículas, de las cuales tenemos el último ejemplo, no voy a mencionar nombres, todos aquí los conocen, de una pérdida de 82 millones de quetzales en el Congreso de la República y donde la pena impuesta al funcionario es apenas de 3 años, que es absolutamente conmutable, a la que se le abona el tiempo que ha estado en prisión domiciliaria y al fin de cuentas entonces el funcionario lo que hace es prácticamente tener un mecanismo legal para lavar el dinero. Lo que estamos haciendo es agravando esas penas y creando algunos delitos, los cuales en algún gobierno anterior también, por ejemplo, existía el enriquecimiento ilícito dentro de nuestra legislación y fue derogado en uno de los gobiernos anteriores. Yo creo que lo que ha sucedido es una falta de sinceridad en las personas que hablamos de este tema y en un miedo de los legisladores, porque el legislador que se atreve a cuestionar la ley inmediatamente se le habla de que o pertenece al narco o al crimen organizado o a no sé qué. Hay que encontrarle soluciones. Yo no soy hombre de problemas, sino de soluciones. Y la solución la encontramos. El día de ayer, en un foro sobre reforma constitucional, le planteé a todas las organizaciones de la sociedad civil que acudieron, que por cierto fueron 62, de que el día lunes haremos una sesión extraordinaria de lo que se conoce en Guatemala como la Mesa de Seguridad y Justicia, que yo la coordino, y la Comisión de Legislación. Yo voy a dar la cara exponiendo todos los temas de los cuales se tienen dudas, ningún otro diputado. Voy a ser yo únicamente el que diga cuáles son las dudas y los problemas e inmediatamente vamos a regresar al Pleno la aprobación de esta ley, la cual no aceptamos que fuera regresada a comisión, sino únicamente admitimos una suspensión que quedará solucionada la próxima semana. Esto fue, les reitero, con la aprobación de las instituciones de la sociedad civil que acudieron ayer con nosotros. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a los ministros, a los 3 ministros aquí presentes, que basados en el diagnóstico que nos dio aquí la Fundesa, que de nuevo fue bastante claro, y tomando en cuenta que ustedes les queda más futuro, es decir, están empezando esta administración, quisiera que nos dijeran qué obstáculos ven ustedes para la implementación de esta propuesta, de este diagnóstico concreto, si es que los vieron. ¿Qué obstáculos ven ustedes? Algo que ustedes dijeran, sí me parece muy bonito, pero... Buenas tardes a toda la audiencia, amigos y amigas. Le voy a decir primero el cimiento en el que nos basamos y después los obstáculos. Así como yo dejé mi media allá en la bicicleta, nosotros, el equipo de gobierno,
trabajamos 24/7 pedaleando y siento que somos un gran equipo, lo garantizo, y entonces yo creo que eso nos va a hacer superar esos obstáculos. Así que además este es un equipo que está corriendo también con toda la sociedad y eso es otra gran ventaja. Yo le voy a hablar de algunos en relación al campo que presido, el desarrollo social. Mire, número uno, nosotros encontramos una institucionalidad débil, con una cultura clientelar tremenda, que hay que ir desarticulando, sin visión de largo plazo, con un activismo, decir el hoy, el hoy, el hoy. Y por supuesto, ustedes lo saben muy bien, el tema de la nutrición, que es factor clave para el desarrollo del país, aquí no estaba dentro de la agenda política. Con mucha alegría puedo decir que nosotros hemos colocado el tema del hambre como una de las 3 prioridades de desarrollo del país y el presidente es el líder que nos articula a nosotros. Pero los obstáculos realmente, desde la perspectiva del ministerio que yo presido, el Ministerio de Desarrollo es una institución nueva. Tiene apenas 100 días, cumplimos de que se nos dio todos los recursos, etcétera. Sin embargo, estoy hablando también de los ministerios de Educación y Salud, que también son de competencia en lo social. Y le pongo el caso por la ventana de los 1000 días, que es fundamental. Tenemos un gran obstáculo que hemos de superar juntos, el nivel primario de atención en salud. La mayoría de las acciones que vimos ahí son de competencia de salud. Yo, dentro del ministerio, nosotros colaboramos mucho. Digamos, yo puedo decirles de nuestros avances que nosotros tenemos 471,000 madres que trabajan con nosotros, que son mujeres embarazadas o madres de niños menores de 2 y 5 años, con las que ya hemos trabajado, han recibido sus incentivos para ir a salud, 4, antes recibían 1, y van a seguir haciéndolo, pero no son acompañados de la consejería. Y esa es una gran actividad. Sin embargo, debemos fortalecer el sistema de atención primaria, donde se provee todo lo que vimos en el círculo que nos presentó Salvador, micronutrientes, los controles prenatales, etcétera. Entonces yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos, es recuperar el nivel primario de salud que se encontró absolutamente debilitado y yo diría colapsado a nivel de las comunidades. Hay una brecha de ya no sé ni cuántos miles, pero alguien me dijo 70,000 puestos de salud, pero yo puedo afirmarles, porque voy al campo, que cuando dicen un centro de convergencia, que es un lugar donde llega una asistencia en salud una vez al mes y la gente converge, yo he encontrado corredores, espacios que no tienen puerta ni piso de cemento ni nada, o sea, ahí no había actividad. Entonces, yo sí les pido que todos juntos usemos lo mejor de nuestra creatividad, porque ese es un gran reto, para poner a funcionar el nivel primario de salud. Pero, entonces, el Ministerio de Desarrollo Social se suscribe a la receta, al diagnóstico y a la receta que acaba de presentar el Fundesa. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, aquí un niño que ya perdió sus potencialidades básicas, que llega a la escuela tarde, sin ninguna estimulación inicial y que además tiene un promedio de 4 años de primaria y en esos 4 años de 10 solo 2 aprenden a leer y escasamente 1 a sumar, Guatemala no puede generar empleo de calidad y formal. El Ministerio de Desarrollo también responde a una brecha que existe, y lo mencionaban ahí, la protección social. Como no hay empleo formal, todo ese contingente de ciudadanía que se queda sin acceso a los servicios de protección, inclusive al llegar a la edad de adulto mayor, tiene que ser asistido por su gobierno, tal como lo manda la Constitución. Si hubiese un sistema de empleos formales que garanticen eso, nuestra función como ministerio estaría dedicada casi exclusivamente a la construcción de más capacidades y menos a la protección social. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en que en el área social
Esa es una. Yo agregaría otra que quizá no se vio ahí clara, con la que trabajamos aquí con el señor ministro, la capacitación de los jóvenes para el trabajo. Es importantísima, aún por ese nivel educativo, el que el joven tenga acceso a la tecnología moderna, al inglés, a otros idiomas, pero a los valores básicos del trabajo, puntualidad, responsabilidad, honradez, es como la base para que se consiga un empleo formal y decente. Y en eso nosotros tenemos una alianza que ha trabajado muy bien y es una gran necesidad de este país.